Hola, ¿cómo les va? Lo que vamos a ver hoy en el encuentro es las dudas que ustedes tengan de contenidos teóricos y prácticos de la unidad 1, más un esquema para abordar los contenidos de la unidad 2. Les recuerdo que se les va a subir un video de un esquema conceptual de la unidad 2, de todos los temas que abarcan, que lo tienen particionado en dos, parte 1 y parte 2. La introducción y los métodos de integración. Bueno, vamos a empezar entonces recordando que en la unidad 1 que vimos, sucesiones y series. De sucesiones, ¿se acuerdan? ¿Tienen alguna duda en particular? Sucesiones no, o sea que sucesiones lo vamos a pasar por alto. Vamos a ver la serie. Bueno, la serie la definimos como la suma de infinitos términos, en los cuales lo que nos interesa cuando analizamos una serie es determinar a qué valor converge la suma de los infinitos términos de la serie. Si la serie es convergente, quiere decir que su suma converge a un determinado valor, y si no, diverge. Esa sería la clasificación general que le damos para la convergencia. Y utilizamos distintos criterios para analizar la convergencia, que ahí lo tienen en este Power. El criterio general de la divergencia, de las condiciones de que si el límite del término general es distinto de cero, la serie diverge. Cuando una serie geométrica, el término de la serie geométrica, recuerden que esas series tienen una característica muy particular en su formación, que cada término se conforma con el anterior multiplicado por un valor constante que se llama razón, y que de acuerdo al valor que asuma la razón es si la serie la clasificamos en convergente o no. Que ahí recordando que si la razón en valor absoluto es menor que 1, la serie converge, y si la razón en valor absoluto es mayor o igual a 1, la serie diverge. Y después tenemos criterios de comparación, como su nombre lo indica. Tenemos una serie conocido el carácter de la serie y la comparamos con una que queremos averiguar cómo es su carácter. Y recordando que para que converja, si la serie de términos desconocidos son menores o iguales que la serie de términos conocidos, se dice que es convergente, pero son criterios muy limitados, porque si esa condición no se verifica, tenemos que usar otro criterio para determinar si esa serie de términos desconocidos converge. Y si analizamos la divergencia, en el caso de la divergencia, que se da si tenemos una serie que sabemos que es divergente y la serie que queremos analizar de términos desconocidos se verifican que sus términos son mayores o iguales que la serie de términos conocidos, decimos que diverge. Y si no se cumple esa condición, no podemos explayarnos con respecto a eso y tenemos que usar otro criterio. Después tenemos otra serie que tiene, como yo les digo, series con nombre propio, que tienen una característica propia en su formación, que son las P-series, que en realidad tienen esta estructura y que va a depender del valor que asuma P para saber si converge o diverge. Si ese valor es mayor que 1, la serie converge, y si está entre 0 y igual a 1, en ese intervalo la serie diverge. Y después tenemos el criterio de la razón o de D'Alembert, que este criterio lo que hace es tomar un cociente del término n-ésimo más 1 sobre su término general y ver el resultado que nos da el cociente y verificar si ese resultado es menor que 1, decimos que la serie converge. Si es mayor a 1, la serie diverge. Y si es igual a 1, no concluye, tenemos que usar otro criterio. Bueno, entonces vamos a ir viendo para este esquema en particular, que después lo que tendríamos es el criterio de la serie de signos alternados, que para el criterio de la serie de signos alternados usamos el criterio de Leibniz o criterio de la serie de signos alternados, que ahí se verifican dos condiciones para determinar su convergencia, y a su vez el análisis que nos permiten realizar esta serie, si determinamos que converge, es determinar si es absoluta o condicionalmente convergente, que podemos utilizar cualquier criterio, pero que generalmente nos valemos del criterio de la razón. Este es el esquema de la serie de signos alternantes. Bueno, este sería a grandes rasgos el análisis que se da con serie. Después lo que viene es el tema de la aproximación de funciones
porque acá nos estarían faltando las series de potencia. Y vemos que aproximamos funciones con una función polinómica. Entonces, antes de entrar a esos contenidos, vamos a ver concretamente si ustedes tienen alguna duda teórica o práctica sobre los temas que hemos visto ahora. Los escuchamos. Sí. ¿Puedo escribir en pizarrón? Sí. Bueno, acá pues. Bueno, las propiedades de la serie. Sí, tenía una consulta sobre las 4 propiedades de las series. Sí, recuerden que en definitiva la serie es una suma. O sea que las propiedades de la suma se aplican generalmente a las propiedades de la serie. En donde bueno, por eso quería el pizarrón para ir escribiéndole las propiedades. Pero en realidad cuando ustedes resuelven los ejercicios van aplicando las propiedades sin estar detallando la propiedad que aplican. Sí, un fibrón, podría ser. ¿Cuál es la que más te surgió la duda de las propiedades? Ah, todas. Pensé que era alguna en particular. ¿Ustedes le tienen claro las propiedades de la serie o alguna duda que les surgió el aplicar propiedades? O sea, una de ellas, las propiedades, bueno, a ver, anda diciéndomela porque el orden no me acuerdo. ¿La asociativa era una? Asociativa. Bueno, la asociativa, ¿qué quiere decir? La palabra, ¿qué les indica? Asociativa. Que pueden asociar, que pueden agrupar. En una suma, ustedes pueden agrupar términos y el resultado de la suma no cambia. En el caso de la serie, que es una suma de infinitos términos, ustedes pueden estar asociando términos de una serie y si la serie converge, seguirá siendo convergente y si la serie diverge, seguirá siendo divergente. Eso es lo que significa la propiedad asociativa. Entonces, si vos tenés una serie cualquiera, por ejemplo, esta serie, tenemos a sub 1 más a sub 2 más a sub n más a sub n más 1, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Yo podría asociar estos términos y sumarle el resto, que la serie si es convergente seguirá siendo convergente, o si es divergente seguirá siendo divergente. O, ¿qué podríamos hacer? Podríamos sumar estos y asociar, por ejemplo, estos términos, en donde la serie seguirá siendo, el carácter de la serie no cambia. Eso es lo que quiere decir la asociativa. Después, ¿cuál otra tienen? La distributiva. La propiedad distributiva, ustedes pueden distribuir, ahí la tienen con una K, ¿no? La propiedad distributiva, por ejemplo, tienen la sumatoria de n que va de 1 a infinito de K por A sub n, donde el término general contiene una constante que es K. Si yo desarrollaría esta serie, sería K por A sub 1 más K por A sub 2 más etcétera, etcétera. En este caso, fíjense, si esto es una suma, el K es un valor constante que se repite en todos los términos de esa suma. Lo podría expresar como K por A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más... ¿Se dan cuenta? Y ahí estarían distribuyendo, si lo tienen así, distribuyendo para cada término. Quiere decir que el resultado no les cambia. Si la serie converge, esa constante puede estar en cada uno de los términos de la serie o puede estar como factor común de todos los términos de la suma de la serie. Después, la otra propiedad que tienen es la modificativa. ¿Qué quiere decir la modificativa? La modificativa quiere decir que si tengo una serie, ¿tenemos borrador, Carlito? Si tengo una serie en donde, si la serie supongamos que es convergente, esta serie es convergente, y le quitamos términos a la serie, quiere decir que esta serie, si le quito los primeros términos, supónganse que le quito los primeros 3 términos de la serie,
Entonces la serie la comienzo a desarrollar esta serie es convergente, ¿sí? Si le quito los 3 primeros términos, quiere decir que puedo ir sumando los infinitos términos de la serie a partir de la sub 4, que estaría acá. A sub 4 más A sub 5 más el A sub n más etcétera, etcétera. El haberle quitado esos términos, la serie sigue siendo convergente. El carácter no lo pierde. O si fuera divergente, el haberle quitado términos, la serie sigue siendo divergente. Supongamos que en vez de quitarle, le agrego términos. El agregar términos, o sea, modificar la estructura de la serie, si la serie es convergente o divergente, no cambia el carácter. Y la otra que faltaría sería la conmutativa. La conmutativa, ¿qué les dice la palabra conmutar? ¿Qué les dice la palabra conmutativa? Claro, conmutar, ¿qué quiere decir? Cambiar de orden. Quiere decir que si yo tengo una serie convergente, por ejemplo, de este tipo, y le cambio el orden a sus términos, por ejemplo, A sub 3 más A sub 2 más A sub 1 más el A sub n, la serie sigue siendo convergente. Pero ojo, esta propiedad conmutativa lo mismo se da para la suma, que tiene que ser sus términos positivos, porque si los términos son negativos, no es lo mismo conmutar un elemento que otro. Esas son las propiedades de la serie. Que cuando resuelven los ejercicios están aplicando las propiedades, nada más que no las identifican como la aplicación propia de las propiedades. Bueno, ¿qué otra duda tienen sobre estos temas? ¿Cómo le fue con la actividad evaluable? ¿Bien? Bueno, me voy a... ¿Ustedes creen que les ha ido bien? No, sí les ha ido bien, seguro. ¿Pero alguna duda que les haya quedado en la aplicación de algún criterio de la razón, criterio...? Sí. Cuando no se ve bien la forma, distinguir bien la forma de la serie, yo puedo usar cualquier criterio Sí. hasta llegar Claro. o puedo usar cualquiera. Sí, sí. En realidad, cuando nosotros nos enfrentamos a analizar una serie, lo que determinamos es si la serie converge o no. Si la serie es convergente o divergente. Eso es lo que hacemos. Lo que sí tenemos que tener bien presente es qué signo tiene la serie. Porque las series pueden tener signos positivos o pueden tener signos alternados. Entonces, de acuerdo a la serie, si tiene signos positivos o signos alternados, es el criterio que voy a utilizar para analizar su convergencia. Entonces, porque la serie de signos alternados, ¿qué tienen ustedes? Un criterio que es el criterio de Leibniz, o sea que saben que si tiene signos alternados. Tendrían el criterio del enésimo término del criterio general de la divergencia, pero saben que esos criterios son muy acotados, que también podemos analizarlo. Porque si ustedes se fijan, el criterio de la serie de signos alternados, una de las condiciones que se deben verificar, además que el límite del término general sea 0, es que la serie sea decreciente. No me acuerdo si así lo veían en el práctico, que sea decreciente la serie. Pero esto, fíjense, el límite del término general tiene que ser 0. El criterio del término, del enésimo término, ¿qué les dice? Que el límite del término general tiene que ser 0, pero no les resulta suficiente. O sea que entonces, ¿para qué vamos a usar ese criterio? ¿Sí? Y si uso el criterio del término de la divergencia, si esto me da distinto de 0, quiere decir que es divergente, o sea que acá no se estaría cumpliendo esta condición. Pero si yo sé que si la serie tiene signos alternados, tengo el criterio de la serie de signos alternados, que es el criterio de Leibniz.
O sea que cuando presenta una serie con signos alternados, sé que tengo ese criterio nada más. Porque los otros no es que no los puedo usar, pero me van a resultar insuficientes. Entonces, ¿para qué voy a ir a usar esos criterios si sé que después tengo que desembocar en este? Y si la serie tiene signos positivos, también tienen el criterio del término general, bueno, el criterio de la divergencia, el criterio del término general, y después tienen el criterio de comparación, el de D'Alembert, o estas series, la geométrica o la P-serie, pueden tener signos positivos o negativos. O sea, pueden estar en esta categoría o pueden estar acá. Pero como tienen una particularidad propia, sabemos que si es geométrica, de acuerdo a la razón, ya sé dónde va a estar ubicada, que para que tenga signos alternados la geométrica quiere decir que la razón tiene que ser igual a -1. O sea que ya sé que es divergente esa serie. Y la otra, la P-serie, tiene esa estructura, o sea que sé, en función del valor de P voy a saber dónde está ubicada también. ¿Está claro? No sé si tienen algún ejercicio en particular. Bueno, ese es otro tema que nos queda pendiente ahora. O sea que esto estaría entonces. Bueno, a ver, después de la serie de potencia, ¿no? Porque acá está la serie de potencia. Sí, fíjense, la serie de potencia tienen esa estructura porque aparece justamente una potencia de X, aparece una potencia de X, en donde cuando desarrollamos nos queda esa serie como una serie que tiene la forma de un polinomio, porque tienen esas potencias en la variable X. Bueno, ¿de esa tienen alguna duda en particular de la serie de potencia? No. Porque la serie de potencia, ¿qué es lo que tienen que analizar ustedes en la serie de potencia? El intervalo de convergencia. O sea, determinar, como es una función esa serie, tienen que determinar para qué valores del dominio esa función es convergente. Bueno, y después tienen los casos que se pueden presentar, sabiendo que este se representa el centro, o sea, del cual ese centro quiere decir el valor al cual giran los términos de la serie. En donde, cuando determinan el intervalo de convergencia, si converge para su centro, quiere decir que es convergente para el único valor, y es justamente el valor de C. No tiene intervalo porque están en un punto, y el radio del intervalo, que sería la distancia del centro a los extremos, es 0. Si el radio de convergencia es para todos los reales, quiere decir que el intervalo de convergencia, perdón, acá lo dije al revés. Si el intervalo de convergencia son todos los números reales, el radio también es infinito. Quiere decir que cualquiera sea el valor que asuma la variable X, si lo reemplazo en la serie, el valor o la suma de los infinitos términos tiene un valor finito y determinado. Y después, cuando se presenta el caso de que el intervalo de convergencia es un subconjunto dentro del conjunto de los números reales, que les da para un intervalo que está comprendido en el conjunto de los números reales. Bueno, acá ¿qué nos dice? ¿Cómo la analizamos? La analizan con el criterio de la razón, para analizar la convergencia de una serie de potencias. Bueno, ¿de esto alguna duda en particular? No. No. Entonces nos vamos al otro tema que sería la aproximación de funciones. Bueno, ¿qué nos dice esto? Estos son lo que ustedes ven ahí, la serie de Taylor o de Maclaurin, que son fórmulas, estructuras que nos permiten poder aproximar el valor de una función. Pero previo a eso, aproximación de funciones, ¿qué quiere decir? Tengo una función y voy a aproximar el valor de la función o el comportamiento a través de un desarrollo en serie. Quiere decir que ustedes van a tener una función cualquiera y esta función lo que van a hacer
la van a escribir como una serie. La van a escribir como una serie. Para eso, la estructura de las series que ustedes van a usar son las funciones o las estructuras polinómicas, que en realidad están relacionadas con la que vimos recién, las series de potencia. O sea que ustedes tenían, por ejemplo, el n que va de 0 al infinito, de a sub n por x menos c a la n. Tienen esa estructura, porque son funciones polinómicas y la van a aproximar con polinomios. ¿Cómo lo podemos aproximar las funciones? Las funciones las podemos aproximar, ¿qué es lo que nosotros vemos? A través de una fórmula, que sería la serie de Maclaurin o la serie de Taylor. Bueno, acá dice, fíjense, aproxima un polinomio de grado n y aproxima un polinomio de grado n. ¿Recuerdan ustedes la estructura del polinomio? El polinomio tiene grado, que es el mayor exponente al que aparece elevado a la variable. Entonces, aproximan esas funciones polinómicas de grado n. Pero ¿qué es lo que a lo que iba es? ¿Cómo las podemos aproximar? Analíticamente, si la aproximo analíticamente es cuando utilizo esta fórmula. Taylor y Maclaurin. Y si no, la puedo aproximar gráficamente, que sería aproximarla geométricamente más que gráfica. Bueno, gráficamente, que es a través de un gráfico que nosotros no lo desarrollamos. Simplemente lo que ustedes tienen ahí en el módulo es la aproximación gráfica o geométrica para que entiendan cómo se puede ir aproximando una función. ¿Eso les quedó claro? ¿Lo entendieron esto? ¿La gráfica y esto? ¿La fórmula? ¿Cuál es la duda ahí? ¿Cómo hacer un ejercicio, diríamos? Está bien. Pero ¿el gráfico les quedó claro esto? ¿Sí? Bueno, entonces vamos analíticamente, vamos a trabajar un ejercicio concreto para que vean cómo podemos aproximar una función con el polinomio de Taylor de Maclaurin. El polinomio de Maclaurin es un caso particular del de Taylor, porque recuerden que si nosotros estamos diciendo una serie de potencia, tiene un valor c de centro, ¿sí? En este caso, el valor c vale 0, por eso es que me queda esta estructura. Bueno, a ver, dame un ejercicio, Sonia, o estos chicos, cualquiera. Lo vamos a escribir, sí. Vamos al ejemplo. ¿Y eso estaba dentro de la actividad evaluable? Vamos a un ejemplo. ¿Cuál intentaron hacer? De la actividad 16. Desarrolla en serie de potencia las siguientes funciones a través del polinomio correspondiente de grado 4, Taylor o Maclaurin. Tenemos el inciso I y el I2. Fíjense, primero el enunciado del ejercicio nos dice, desarrolla en series de potencia las siguientes funciones. O sea que lo que nosotros vamos a escribir como una suma de infinitos términos, o sea que vamos a escribir una función como una serie. Eso es lo que quiere decir, vamos a escribir una función como una serie, ¿sí? Pero esa serie es tiene la estructura de un polinomio. Lo que pasa es que nosotros no vamos a desarrollar para los infinitos términos del polinomio. El ejercicio nos dice, acótelo. Ya sería una suma de 4 o de 5 términos determinados. ¿Por qué? Porque nos dice que desarrollemos un polinomio de grado 4. ¿Qué quiere decir? Que el mayor exponente al que aparece elevada la variable, en este caso, va a ser 4. No es que tenga 4 términos, porque puede tener más, pero el mayor exponente va a ser el 4. ¿Está claro? Bueno, no sé cuál quieren que hagamos. Bueno, el primero. Entonces vamos a ver esta actividad 16, el primer ejercicio que tienen, que es f de x igual
a 1.17 a la x. Centrada en C igual a 0. ¿Qué me dice ahí? Centrada en C igual a 0. Fíjense que el enunciado les da, desarrolle el polinomio de grado 4 y entre paréntesis dice Taylor o Maclaurin. ¿Cuáles le parece a ustedes que de acuerdo al valor de C voy a usar Taylor o Maclaurin? Si C vale 0, quiere decir que estaré acá. Entonces voy a usar esta fórmula. Fíjense la estructura de la fórmula. F de 0, el primer término. ¿Qué quiere decir F de 0? El primer término es valuar la función en 0. ¿Sí? El segundo término es buscar la derivada primera de la función y evaluarla en 0. El otro va a ser buscar la derivada segunda y evaluarla en 0. Y así sucesivamente, hasta llegar al mayor exponente que sea 4. Entonces, veamos. La función la voy a evaluar en 0. F de 0. Entonces me va a quedar 1,17 a la 0. Todo número a la 0 me da 1. Voy al otro término. Busque la derivada primera de la función. Voy a derivar 1,17 a la x. ¿Qué regla de derivación voy a utilizar? Tengo constante elevado a la variable. ¿Se acuerdan la regla de derivación? Es la constante elevada a la variable, o sea que repito la expresión, por el logaritmo natural de la base por la derivada del exponente, que es 1. ¿Se acuerdan de esa regla? Bueno, entonces, aquí encontré la derivada. ¿Qué tengo que hacer ahora? Evaluar esa derivada en 0. Donde está la x, reemplazo todo por 0. Entonces, ¿qué me va a quedar? 1,17 a la 0 por el logaritmo natural de 1,17. 1,17 a la 0 es 1 por el logaritmo natural de 1,17. O sea que ese va a ser el otro término. Y así voy a buscar la derivada segunda. La derivada segunda, ¿qué voy a tener? Fíjense lo que voy a derivar. Esto, la derivada primera. ¿Qué tengo? El producto de una constante por una variable. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Si tengo una constante por una variable, ¿qué hago? Repito la constante, logaritmo natural de 1,17, por la derivada de la variable. Voy a derivar 1,17 a la x. ¿Y qué va a ser? 1,17 a la x por el logaritmo natural de 1,17. ¿Está claro eso? Bien. Esto lo puedo escribir, fíjense, tengo logaritmo natural de 1,17 por logaritmo natural de 1,17, ¿a qué es igual? Producto de potencia de la misma base, sumo los exponentes. Esto sería igual a decir 1,17 a la x por logaritmo de 1,17 todo al cuadrado. ¿Está claro? Bueno, ahora, esta es la derivada segunda. ¿Qué tengo que hacer ahora? Evaluar esa derivada segunda en 0. Entonces sería 1,17 a la 0 por el logaritmo natural de 1,17. Esto, decir, logaritmo de 1,17 al cuadrado es lo mismo que decir esto. Miren, logaritmo al cuadrado de 1,17. Es lo mismo. Bien. ¿Qué me queda en realidad? 1,17 a la 0 es 1. O sea que la derivada me da logaritmo natural al cuadrado de 1,17. ¿Está claro? ¿Qué tengo que hacer ahora? Buscar la derivada tercera. La derivada tercera. La derivada tercera, ¿qué voy a derivar? La derivada, ¿dónde está? Acá, la derivada segunda. ¿Sí? Logaritmo de 1,17 al cuadrado, ¿qué es? Constante. Entonces voy a derivar esto. Será 1,17 a la x por logaritmo natural de 1,17. Por logaritmo natural de 1,17 al cuadrado, producto de potencia de la misma base, sumo los exponentes, me quedaría logaritmo al cubo de 1,17. ¿Sí?
Bueno, lo evalúo en 0, la derivada tercera, me va a dar 1,17 a la 0 por logaritmo de 1,17 al cubo, que cuando hago la cuenta, esto me da 1 y me queda logaritmo al cubo de 1,17. ¿Qué me estaría faltando? La derivada cuarta, porque me está pidiendo un polinomio de grado 4 el ejercicio. Derivada cuarta, bueno, si derivo, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 1,17 a la x por logaritmo a la cuarta de 1,17. Y cuando lo reemplazo, la derivada cuarta en 0, en realidad, ¿qué me va a quedar? Esto me va a quedar 1 y me va a quedar logaritmo natural a la cuarta de 1,17. Bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? Ahora tengo que sumarlos y ver la estructura que tiene el polinomio de Maclaurin. Entonces, ¿qué me quedaría? ¿Qué función vamos a desarrollar como un polinomio de grado 4? 1,17 a la x. ¿Sí? El primer término, ¿cuál era? Era el valor de la función en 0, que me daba 1, más el segundo término, la derivada primera, logaritmo de 1,17 por x, más el otro término, la derivada segunda, evaluada en 0, logaritmo natural al cuadrado de 1,17 por x al cuadrado sobre 2 factorial, más en la derivada tercera, logaritmo al cubo de 1,17 por x al cubo sobre 3 factorial, más logaritmo a la cuarta de 1,17 por x a la cuarta sobre 4 factorial. Y ahí tenemos el polinomio de grado 4. ¿Está claro? Bueno, lo factorial, en realidad, si ustedes ven cómo llegan a determinar la fórmula, ahí les va saliendo el tema del factorial, si es eso lo que vos estás preguntando. Claro. La estructura que tiene, si ustedes se fijan, ¿dónde estará? ¿Esto es teórico también? No. No. Ah, mira, ¿dónde está la estructura? A ver, poneme la estructura, Sonia. Pero lo que pasa es cómo lo van calculando, no está. En realidad ustedes, fíjense, cuando van, para llegar a esto, ustedes van trabajando con estos, con las derivadas sobre el valor factorial. Cuando vos empezás, ¿tenés ahí el apunte para que lo veas? Ah, bueno, pero fíjate, el primer término se evalúa la función en un valor determinado. Y después se van buscando las derivadas. Y las derivadas las van evaluando en el mismo valor determinado, entonces se les van anulando todos los términos. ¿Por qué? Porque vos partís ya de una estructura polinómica. ¿Tenés el apunte ahí para que lo veas? No. Acá está. No, no está. Me faltaría la página 42. O sea, a ver si estoy respondiendo a tu pregunta. No, porque la fórmula es así. Esa es la fórmula. Vos tenés la fórmula de Taylor, parte del polinomio, y el A sub 2, cuando vos buscas el A sub 2, la fórmula del polinomio de Taylor es así, es con el factorial. Entonces, vos fíjate, ubicate en la página 41, donde nos dice la serie de Taylor es una aproximación de las funciones.
el polinomio de grado n, vos partís de un polinomio de grado n, a ese polinomio lo vas a evaluar en c, ¿me seguís? Sí. Bueno, entonces el primer término te va a quedar f de c, que es a sub 0. Para encontrar los restantes tenés que derivar. Entonces vas derivando para cada uno de esos valores. Y después lo que haces es simple pasaje de término, por eso te van quedando los factoriales. Voy a tomar el desarrollo, para que no lo hagas todo, no voy a hacer todo el desarrollo, pero fíjate, el polinomio del cual partiste es este. No, este no va. Que está en la página 41, que te dice f de x igual a sub 0 más a sub 1 por x menos c más a sub 2 por x menos c al cuadrado más a sub 3 por x menos c al cubo más a sub n por x menos c a la n. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Lo primero que hace es evaluarlo en c. Al evaluarlo en c, esto, f de c, fíjate, si yo reemplazo a x por c, me queda c menos c, 0. O sea que ese término, 0. Este 0 y así sucesivamente. ¿Cuál es el único término que me queda? El a sub 0. Ese es el primer término. Bien. Ahora busco, porque esto, si lo pongo en correspondencia con el gráfico, ustedes para aproximar la función en un intervalo empiezan con la derivada primera, después ponen la condición que la derivada segunda tenga la misma concavidad de la función y así sucesivamente, se acuerdan. Entonces, buscan la derivada primera de esa función, ¿sí? La derivada primera. Derivo esto, ¿qué es? Una constante, su derivada es 0. Acá tengo el producto de la constante por la variable. Repito la constante, derivo la variable, me queda 1. Más, acá que tengo a sub 2, que es constante por una potencia, me quedaría a sub 2 bajo el exponente por x menos c a la 1, ¿me siguen? Bueno, más y así sucesivamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando reemplazo a x por c, en realidad este término me hace 0. Entonces, ¿qué me queda? Que la derivada primera es igual a sub 1. ¿Sí? Busco la derivada segunda. La derivada segunda, este término es 0. Empiezo a partir de este. ¿Te das cuenta? A sub 2 es constante. El 2 sigue siendo constante por la derivada de x menos c, que es 1. Bueno, y después cuando lo reemplazo me da todo 0. Y fíjate ahora esto. Ahí viene la pregunta tuya. Acá tengo que la derivada segunda es igual a sub 2 por 2. Si despejo el coeficiente a sub 2, me quedaría que la derivada segunda sobre 2 es igual, a sub 2. Decir 2 lo puedo escribir como 2 por 1. ¿Sí? Es igual a sub 2. Y decir 2 por 1 lo puedo escribir como 2 factorial. ¿Te das cuenta? Claro, y después el 3, que yo lo voy a tomar directamente, la derivada tercera, para que veas cómo sale, la derivada tercera va a partir ya del término a sub 3, del que viene acá. Que acá te queda el a sub 3 por x menos c al cuadrado, más, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate, cuando obtengo la derivada tercera, todo esto no van a estar porque son constantes. Empiezo a derivar a partir de este término. Entonces voy a tener el a sub 3, que es una constante, por 3, que es constante, bajo el 2, por x menos c a la 1, y después todos los términos se me van a hacer 0. Y fíjate ahora cómo sale acá el a sub 3. Esto estamos, ¿no es cierto? ¿Cómo sale la sub 3? Despejo la sub 3. La derivada tercera
sobre 3 por 2 es igual a la sub 3. ¿Sí? Bueno, y resulta ser que la derivada tercera, decir 3 por 2 y por 1, es igual a la sub 3. Y resulta ser que la derivada tercera, y decir 3 por 2 por 1 es lo mismo que decir 3 factorial, igual a la sub 3. Y así van saliendo los factoriales, por un simple despeje de términos. ¿Está claro? Bien. Bueno, entonces, ¿estaríamos con esto? Sí. Sí, perdón, tiene razón acá, porque yo le estoy poniendo X y es todo en C acá. Acá va C, C, C y C, que para el caso del Maclaurin será 0. Y para el caso de Taylor un valor cualquiera. Que ahí el ejemplo que les está pidiendo para el otro caso es que apliquen para un C igual a menos 1. Entonces ahí, cuando ustedes desarrollen, les va a quedar X menos menos 1, X menos menos 1 y así. ¿Está claro? ¿O quieren algún otro? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Entonces, si no hay más duda de esto o algo para aclarar, ¿no? Vamos entonces al esquema de la unidad 2. De la unidad 2, ¿leyeron algo ustedes? No. Bueno, tienen un video de la unidad 2, que yo se los voy a hacer ahora más corto, pero hay un video con el esquema de la unidad 2 en 2 partes, que se subiría mañana. Ah, ya está subido. Ya está subido en el YouTube de la página de la Facu. ¿Saben cómo buscarlo o se lo subimos al aula? Se lo subimos al aula entonces. Ahí tienen un esquema de lo que es la unidad 2, pero vamos a volver con esto y a lo mejor ahora vamos a hacer algún ejercicio en particular. La unidad 2 son integrales indefinidas, así se llama. En realidad, cuando nosotros veíamos en análisis 1, por ejemplo, teníamos una función cualquiera y buscábamos su derivada, quiere decir que de la función buscamos la derivada, también encontrábamos otra función, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer es el proceso inverso. De la derivada vamos a ir a buscar la función primitiva o la función que le da origen a la derivada. Entonces, esto se llama integral. Que será la integral indefinida de una función. Bueno, ahora vamos a ver bien lo que dice ahí la definición, que es el conjunto de todas las primitivas de la función. Pero en realidad lo que hacemos es esto, este proceso, integral o antiderivada también se llama, la antiderivada. Entonces, por ejemplo, si yo les dijera la función x al cuadrado, porque esta es la más fácil, x al cuadrado, y la derivamos, ¿cuál es la derivada de x cuadrado? Estoy derivando una potencia, 2x, muy bien. Ahora si les digo, la función es x cuadrado más 10, ¿cuál es la derivada? 2x. Si les digo que la función es x al cuadrado menos 10, ¿cuál es su derivada? 2x. Entonces, fíjense, la integral, ¿cómo se simboliza? La integral se simboliza de esta forma. Esto sería como una S deformada, f de x diferencial de x. Eso es la integral. Entonces decimos que la integral de una función y el diferencial de x indica el diferencial de la variable. ¿Por qué? Si con la integración estoy haciendo el proceso inverso, lo que hacíamos en análisis 1, quiere decir que esta función es la derivada y estoy encontrando cuál es la que le da origen a esa derivada.
Fíjense, bueno, lo borré, pero nosotros recién habíamos puesto la x cuadrado, la derivada de 2x. La x cuadrado más 10, la derivada de 2x. Quiere decir que lo que estaríamos diciendo acá, que abajo del signo integral aparece esta función, que es la derivada con respecto a la variable que estoy derivando, y entonces la primitiva, que se llama la función que le da origen, sería la x cuadrado más un valor c constante cualquiera, porque vimos que si es cualquier constante, la derivada es siempre la misma. Por supuesto que este es un ejemplo para que ustedes lo entiendan, pero el 2 acá, cuando vean bien la integración, no va a ir ese 2. Pero es que teníamos una derivada 2x y buscábamos la primitiva. ¿Pero cuál puede ser? X cuadrado más 10, x cuadrado menos 10 y así sucesivamente. Entonces, retomando esto que nos dice que la integral indefinida es de una función, se llama al conjunto de todas las primitivas. ¿Qué quiere decir? Que voy a encontrar infinitas funciones que dan origen a la misma derivada. Eso es lo que se llama integral. Bueno, ¿cómo se lee? En este caso, bueno, como les decía, el S es el signo integral. Lo que aparece bajo el signo integral se llama función integrando. El diferencial de la variable quiere decir con respecto a qué variable es esa la derivada y cuál va a ser la función y la variable que de la cual dependa. Todo esto va a ser la familia de primitivas, que son las infinitas primitivas que pueden encontrar. Y la constante de integración, que es el valor de c, que puede ser cualquier valor constante. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la unidad 2, este proceso. Ahora, ¿cómo vamos a calcular esas integrales? Nosotros cuando veíamos en análisis 1, identificábamos, por ejemplo, si la función tiene esta estructura de potencia, aplicábamos la regla de la potencia para derivar, ¿sí? Supongamos que la función es un logaritmo, ¿sí? Reconocíamos un logaritmo natural o logaritmo decimal y decíamos que su derivada es 1 sobre x. O si tuviese esta estructura, 1 sobre, por ejemplo, x, logaritmo en base a, no, estoy diciendo mal, el logaritmo en base a de x. La derivada, decimos que es 1 sobre el argumento por el logaritmo en base a del número e por la derivada, y así sucesivamente. O sea que, ¿qué hacíamos para encontrar la derivada? Reconocíamos la estructura de la función y aplicábamos una regla. Bueno, acá vamos a reconocer la estructura que tiene la derivada y vamos a ir a buscar a través de una regla, de la aplicación de una regla de integración a la función primitiva. Entonces, ¿cómo podemos calcularla? ¿Qué es lo que nos dice? La podemos calcular de manera inmediata o cuando no reconocemos debajo del signo integral una función derivada. De manera inmediata es el ejemplo que vimos recién. Si nosotros decimos la integral de x diferencial de x, esta x está elevada a la 1, quiere decir que es una potencia. Aplicando la regla de la integral, cuando ustedes vean ahí, va a ser que si es una potencia, al exponente que tiene esta derivada le van a sumar 1, entonces sería 2 y lo van a dividir por ese valor, más c. Fíjense las reglas de integración que tienen. Perdón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros reconocemos de manera inmediata cuál es la función que está bajo el signo integral, que es la derivada de una función que estamos buscando, acá fíjense, decimos la integral de 1 por diferencial de x. ¿Cuál es la función cuya derivada es 1? La x, y le sumamos la constante, porque son indefinidas. Después, x a la n, que sería la regla de la potencia que yo les estaba diciendo recién. Esto, el n tiene que ser distinto de 1. ¿Por qué? Porque si fuera, distinto de menos 1, porque si fuera menos 1, el x a la n menos 1, x a la menos 1,
es 1 sobre x, lo mismo. Si yo aplico la regla de la potencia, para este caso, que es muy fácil que se confunden, les quedaría menos 1 más 1, 0. Menos 1 más 1, no existe la división por 0. O sea que, y no es justamente el caso de la potencia, sino que es la derivada de un logaritmo. Y así vamos a ir reconociendo con las tablas de integración que ustedes tienen, si es e a la x, la función primitiva es e a la x más c. Si es a la x, la función primitiva es a la x sobre el logaritmo natural de a, y así sucesivamente tienen las tablas de integración. O sea que cuando ustedes vayan a resolver los ejercicios, tengan las tablas al lado. Eso quiere decir que la resuelvo de manera inmediata. O sea que reconozco cuál es la derivada que aparece bajo el signo integral y sé cuál es la primitiva. ¿Está claro? Ahora, ¿qué pasa cuando eso no se da? Cuando no es inmediata su solución. Tengo que recurrir a algún método de integración. Bueno, ¿qué es lo que nos dice acá? No es posible determinar ni directamente ni operando algebraicamente la función integrando si existen métodos para poder resolverlo. Esto de operar algebraicamente la función sería, por ejemplo, que ustedes tuviesen una integral de x más x cuadrado, diferencial de x. Entonces, ahí para poder resolverla, como es una suma y cuando vean las propiedades de la integral, que se es distributiva con respecto a la suma, esto es lo mismo que decir la integral de x diferencial de x más la integral de x cuadrado diferencial de x. Entonces dice operando algebraicamente la función integrando. Esta aplico la propiedad distributiva y la puedo resolver de manera inmediata. Son x a la 1, en este caso, aplicando la regla de la potencia, y x cuadrado aplicando la regla de la potencia. ¿Está claro? Si no puedo hacer alguna operación algebraica o aplicar una propiedad distributiva o alguna propiedad de las integrales, tengo que recurrir a los métodos. Los únicos métodos que nosotros vemos son sustitución, parte y descomposición de fracciones, pero existen más métodos para resolver una integral indefinida. Bueno, no sé si veamos con un ejemplo. ¿O qué, cuál es el tiempo ya? Bueno, perfecto. Lo que podemos ir haciendo es ver un ejercicio de cada uno para aplicar los métodos, que a lo mejor lo que más le cuesta. Díctame uno de sustitución. Vamos a ver entonces el método de sustitución. Miren, el método de sustitución, como la palabra lo indica, significa que voy a sustituir. No, está bien, deja Lucre, inventamos uno. Significa que voy a sustituir. ¿Qué voy a sustituir? Voy a sustituir la variable x por una nueva variable. O sea que voy a sustituir parcial o totalmente la función integrando por una nueva variable de modo tal que me permite llevarla a una inmediata. En realidad siempre lo que hacemos es buscarla, cuando aplicamos un método, de tratar de llevarla la resolución final a una inmediata. Bueno, acá por ejemplo tienen la actividad 2, donde les dice que para estas integrales que tienen apliquen el método de sustitución. Vamos a tomar el punto B y les explico el método. Bueno, ese es el práctico que tienen en la actividad 2. Fíjense, lo que nos dice el método de sustitución es que vamos a transformar esa función integrando, vamos a transformarla de una manera, de una expresión más sencilla, vamos a introducir, en este caso, fíjense, esto sería la función integrando. Vamos a introducir una nueva variable, y ahora les explico. ¿Cuándo se aplica el método de sustitución? Cuando debajo de la función integrando tengo una función y su derivada,
o algo parecido a la derivada, de manera tal que pueda llevarla a la estructura de la derivada. Lo que buscamos es sustituirla de modo tal de que me quede una expresión más sencilla. Fijémonos en el ejemplo directamente, después ustedes lean en detalle la parte teórica. Tienen acá, en el denominador, x al cubo menos 2x, y en el numerador tienen una x cuadrado menos 2, 3x cuadrado menos 2. Si yo derivara esta expresión, la base de esa potencia sería 3x cuadrado menos 2. O sea que tengo una función y la derivada. Entonces lo que vamos a hacer es buscar, introducir una variable nueva que la vamos a llamar u, que vamos a buscar la sustitución, pero fíjense, voy a sustituir solamente la base de la potencia que tengo en el denominador. ¿Por qué? Porque cuando busque el diferencial de esa variable, que es el producto de la derivada por el diferencial de la variable, cuando derivo esta expresión me queda 3x al cuadrado menos 2 por el diferencial de la variable, es lo que tengo en el numerador. El diferencial de u siempre va a tener que contener este diferencial de x de la función integrando. ¿Y por qué no tomo el exponente? Si yo estoy diciendo que voy a sustituir para llevarla a una expresión más sencilla, en este caso, si no tomo el exponente, me estaría quedando que 1 sobre u, que es esto, elevado a la 7 por diferencial de u. Y ahí fíjense que estaría llevando una expresión más sencilla, una inmediata. Si hubiese tomado el exponente y hubiéramos llamado u a x al cubo menos 2x, todo elevado a la 7, fíjense cuando hubiera buscado el diferencial. Bajo el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base. ¿Y dónde está la sencillez de la expresión? Fíjense la expresión y cómo la complicaría. Entonces, cuando a ustedes se les presenta potencia o raíces, en el caso de la potencia toman la base, en el caso de una raíz toman el radicando, o sea, lo que está debajo de la raíz. A lo mejor en el caso de un logaritmo toman el argumento, o sea, eso con la práctica ustedes se van a ir dando cuenta cuál es lo que más les conviene para sustituir. Entonces, de este modo, nosotros lo que hicimos fue llevar toda esta expresión, que no es inmediata, pero que aplicamos el método de sustitución cumpliendo que tenía la función y su derivada, o puede tener la función y algo parecido, de manera que aquel que yo opero algebraicamente puedo llevarla a esa expresión. Entonces, esto es lo mismo que poner u a la menos 7. Y ahí tengo una potencia. Aplicando la regla de la potencia me dice que esto es u a la menos 7 más 1, le sumo 1 al exponente y lo divido por ese valor y le sumo la constante de integración. Siempre el resultado final. Pero todavía no tengo el resultado definitivo. ¿Por qué? Porque la integral es en función de la variable x y acá tengo la u. Entonces lo que tengo que hacer es sustituir u por su igual. ¿A qué habíamos llamado u? A x al cubo menos 2x menos 7 más 1 menos 6 sobre menos 6 más c. Y ese sería el método de sustitución. Entonces, generalmente van a tener la función y su derivada o algo parecido a la derivada, que a lo mejor pueden operar, hacer alguna operación algebraica en la función integrando, y lo llevan a la derivada o una expresión similar. ¿Está claro? Ese sería el método de sustitución. Bueno, ahora vamos a ver el otro método. En realidad ustedes, cuando se encuentran para resolver una integral, lo primero que hacen es ver si es inmediata. Si no sé que es inmediata, pruebo con la de sustitución, que es el método más fácil. El método de partes, que es el otro método que tienen para resolver una integral. Bueno, el método de partes, en realidad lo que consiste es aplicar una fórmula, nada más. Pero bueno, ¿cuál es lo más difícil? Es poder reconocer, acá fíjense que tienen dos variables, tienen la variable u y la variable b, o sea que ya van a sustituir por dos variables. En el caso van a tener
que la integral que quieren resolver, que va a tener esta estructura, ¿a qué le vamos a llamar u y qué va a ser diferencial de b en la función integrando? Y después voy a tener que buscar la de u, el diferencial de u, que sería este, y de diferencial de b voy a tener que buscar esa variable b. O sea, que para aplicar el método de parte voy a tener que hacer una selección de modo tal que esa función que aparece bajo el signo integral va a ser, para el método de partes, u diferencial de b. Entonces, lo que voy a tener que ver, a qué voy a llamar u y a qué voy a llamar diferencial de b. El diferencial de b siempre tiene que tener contenido el diferencial de x. Generalmente, el método de partes se aplica cuando tenemos debajo del signo integral producto de funciones, cociente de funciones, funciones logarítmicas, funciones trigonométricas. O sea que tenemos algún tipo de funciones que no podemos sustituirla, ya sea parcial o total. Entonces, bueno, es útil cuando tenemos un polinomio, por ejemplo, cuando tenemos funciones como a la x por ese polinomio, o el polinomio por el logaritmo, o sea que acá tendrían un producto de funciones. Pueden tener cociente también, pero bueno, eso lo vamos viendo con la estructura que tengan. Vamos a un ejercicio en particular, así les explico cómo se aplica el método de parte. El método de parte tenemos en la actividad 3. Entonces, antes de ir a la actividad, nosotros, si tenemos la variable u, tenemos que tener después el diferencial de esa variable. Y si tenemos un diferencial de b, esto es la derivada, tengo que buscar a qué es igual b. Si esto es la derivada, quiere decir que b surge de integrar esa expresión. Entonces, en el método de parte, cuando haga la selección, voy a estar derivando e integrando para buscar las variables y aplicar la fórmula. Veamos un ejercicio en particular, así les aclara el panorama, como dice Arjona. Bueno, es la actividad 3. El primero será una parte, vamos al primero, que tienen la integral de x al cuadrado, logaritmo natural de x, diferencial de x. Bueno, acá lo vamos a probar para que vean ustedes cuál es lo más fácil para elegir. Dijimos, voy a tener una variable u y a su vez voy a tener el diferencial de esa variable. Y después voy a tener el diferencial de b y a su vez voy a tener la integral de ese diferencial de b. Entonces voy a tener u, b, diferencial de u y diferencial de b. Fíjense la estructura que tiene esto. Lo que llame u, si obtengo su diferencial, quiere decir que tendría que ser una expresión que cuando la derive se reduzca, o no se complique, que me quede más sencilla. Y esta otra tendrá que ser una expresión que cuando la integre, también se reduzca su expresión. Entonces, vamos a probar para que ustedes vean. ¿Qué llamarían u? Acá tengo el producto de x cuadrado por logaritmo natural de x. Sé que lo que llame diferencial de b tiene que contener esto. ¿Qué llamarían u? A ver. Vamos a probar. Vamos a x cuadrado. Bien. Quiere decir que cuando lo derive, me quedaría 2x por el diferencial de x. O sea que de un x cuadrado tengo una x a la 1. Bien. Ahora, el diferencial de b no me queda otra opción que logaritmo natural de x por diferencial de x. No me queda otra. ¿Sí? Voy a integrar. Integro logaritmo natural de x por diferencial de x. ¿Y? ¿Es inmediata esa? ¿Cuál es la función cuya derivada es logaritmo natural de x? No lo reconozco. No sé. Entonces acá tengo que buscar
otro método para que me permita resolver, porque encima por sustitución, ¿qué voy a sustituir? Si diría x que es u, tampoco, logaritmo natural de u, estoy en la misma. Entonces acá tendría que buscar un método para poder resolver esta integral. Quiere decir que no es una elección correcta. Veamos qué pasa si elijo de la otra forma. O sea, lo que estoy buscando es que de la elección que haga vaya reduciendo la expresión, de modo tal de que cuando aplique la fórmula, esta integral que me queda resolver en el segundo miembro sea más fácil, más sencilla de la cual parto. Y si es posible que sea inmediata, porque si no me queda inmediata, me da lugar a buscar otro método para resolverlo. Entonces, fíjense, vamos a llamar u al logaritmo natural de x. Su derivada es 1 sobre x, o sea, ¿se acuerdan la derivada del logaritmo? 1 sobre el argumento por la derivada del argumento, porque sería por logaritmo natural de e, que es 1, por el diferencial de x. Bien. El diferencial de b es x cuadrado y tiene que contener el diferencial de x. Bueno, ahora el b es la integral de x al cuadrado diferencial de x. ¿Y cuál es la integral de x cuadrado si es una potencia? Recuerden que aplicando la regla de la potencia, suman 1 al exponente y lo dividen por ese valor. O sea que les quedaría x al cubo sobre 3. Y acá les hago una aclaración. La constante no se la voy a sumar, se la voy a sumar al final, cuando llegue a todo el resultado. Porque sumar la constante acá y sumarla en otro momento, sumo constante. Es lo mismo que englobarlo todo al final. Entonces, ahora, fíjense, esto que llame u y esto más esto, diferencial de b. ¿Qué me dice? Tengo que aplicar esta fórmula. ¿Eso qué va a ser igual? A u por b. ¿Cuál es u? Logaritmo de x. ¿Cuál es b? X al cubo sobre 3. Menos la integral de ¿quién? De b por el diferencial de u. 1 sobre x, diferencial de x. Bueno, esta integral es más sencilla que esta. ¿Sí? O sea que lo que buscamos es que esta integral sea inmediata o que si tengo que aplicar un método sea más sencillo que lo que estoy haciendo. Acá, ¿qué puedo hacer? El x al cubo dividido x lo puedo simplificar. Entonces quiere decir que esta integral, la integral de x al cuadrado, logaritmo natural de x diferencial de x, va a ser igual al logaritmo natural de x por x al cubo sobre 3, copio esto, menos la integral de x al cuadrado sobre 3, diferencial de x. Hay una propiedad de las integrales que me dice que cuando hay una constante debajo del signo integral, la puedo quitar fuera del signo integral. Entonces, esta integral la puedo escribir como, antes de resolverla, que no hace falta que hagan todos estos pasos, ustedes después lo van a hacer directo, como 1/3 por la integral de x al cuadrado diferencial de x. El 1/3 lo saqué fuera de la integral. Es una propiedad que cuando vean las integrales, le va a decir que cuando aparece una constante bajo el signo integral, la pueden escribir fuera del signo. Entonces me quedaría 1/3 por la integral. Esta integral x cuadrado es una potencia. Si la resuelvo, me queda x al cubo sobre 3 y le sumo la constante. Ese es el método de parte. Sí, a lo mejor en ese caso no me daría una sustitución, tendría que volver a aplicar parte. Lo que pasa es que si vuelvo a aplicar parte, voy a llegar de nuevo a la integral y se puede dar ese caso, se asocian.
Si yo llegaría a que en este segundo miembro tengo la misma expresión, los asocio. Esta integral la paso a este miembro y me quedaría 2 veces la misma integral. ¿Vos qué querías? Bueno, acá me dice la profesora que en la actividad 3, el inciso F, tienen que aplicar 2 veces parte. Los métodos de interacción son de aplicación reiterada, o sea que puedo aplicarlo más de una vez para buscar su solución. Y puedo combinarlo, a lo mejor puedo aplicar parte y después puedo aplicar sustitución en, por ejemplo, si me queda esta integral, a lo mejor podría aplicar sustitución dentro de este método de parte. Bueno, y vamos al otro método que es un poquitito más complicado, pero no es que sea complicado para resolverlo, porque es el método que más fácil nos resulta, que es el método por descomposición de fracciones simples. Este método se aplica justamente cuando lo que nosotros tenemos como función integrando es un cociente de polinomios. El P de X y el Q de X son polinomios de distintos grados. Acá lo que nos dice que el P de X es un polinomio de grado M y el Q de X es un polinomio de grado N. Entonces, cuando debajo del signo integral aparece una función racional, que sería un cociente de funciones polinómicas, se aplica el método de descomposición de fracciones. Primero, cuando se presenta esta expresión, primero lo que vamos a hacer es ver si se puede resolver por sustitución, antes de ir al método de descomposición de fracciones. Cuando vemos que no lo podemos resolver por sustitución, vamos a este método de descomposición de fracciones. Para poder aplicar este método, menor. Sí. No, está bien. El grado del polinomio numerador tiene que ser, el m tiene que ser menor al n. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Que si acá tengo un polinomio de grado 2, el del denominador tiene que ser mayor a 2 para poder aplicar el método. ¿Por qué? Porque si esto no se cumple, tengo que hacer el cociente del polinomio, o sea, la división. Si el grado del polinomio del denominador, perdón, del numerador, este, es mayor o igual que n, tengo que primero hacer la división de polinomios para poder aplicar el método. Y ahí ver que cuando hago la división de polinomios, les puede quedar una división con resto 0 o con un resto distinto de 0. Y ahí vemos la estructura. No sé si podríamos ver un caso que lo hicieron los chicos, pero no me acuerdo cuál será. Podríamos ver el F, que tiene una división de polinomios. Ah, bueno, vamos a la. Sí, después le vamos a hacer el otro. Es así. Bueno, vamos a este ejemplo. Es la actividad 4 y el inciso A, que tienen la integral de 5x menos 2 sobre x al cuadrado menos 4. Bueno, en realidad ahí, este método ustedes después lo leen en detalle, que tiene que darse estas condiciones para poder aplicarlo. Y en realidad lo que consiste es, acá tenemos un cociente, tengo un polinomio de grado 1 en el numerador y un polinomio de grado 2 en el denominador. Se cumple que el grado del polinomio del numerador es menor que el del denominador, ¿sí? Bueno, esta estructura la tengo que llevar a otra, escribirla de otra forma. Quiere decir que ese cociente de dos funciones racionales, de dos funciones polinómicas, la vamos a escribir como una suma de fracciones. Quiere decir que este cociente lo voy a escribir como una suma de fracciones. Para determinar cuántas fracciones voy a armar, por eso el método se llama descomposición en fracciones simples. O sea que el cociente lo vamos a descomponer como una suma de fracciones simples. Y ya vamos a ver la estructura que tienen esas fracciones. Pero para poder armar esas fracciones,
lo primero que tengo que hacer es buscar las raíces del polinomio del denominador. ¿Qué quiere decir buscar las raíces? Quiere decir que tengo que buscar qué valor hace en cero el polinomio del denominador. Acá es una ecuación cuadrática, saben que la resolvente más o menos, o pueden aplicar, pueden despejar, pero acá, bueno, a simple vista, ¿cuáles son las raíces que anulan esta expresión? El 2 y menos 2. Entonces, acá tenemos una x igual a 2 y una x igual a menos 2. ¿Qué tenemos? Raíces reales y distintas. Entonces, la cantidad de fracciones que construya o que arme va a ser como la cantidad de raíces que obtenga. Después vamos a ver si esas raíces son iguales o distintas. Claro, claro. El polinomio de grado 2 quiere decir que puede tener hasta 2 raíces. Puede tener 2 raíces distintas, puede tener 2 iguales o no puede tener ninguna. No sería el caso porque si no, no podríamos aplicar el método. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a construir 2 fracciones. ¿Sí? ¿Y qué forma van a tener? Espera, antes de ver las fracciones, esto lo puedo escribir así. 5x menos 2, factorizando el polinomio del denominador en función de las raíces que encontré, me quedaría x menos 2 por x más 2. Entonces, estos factores van a ser los denominadores de las fracciones. ¿Qué vamos a hacer? Voy a tener una integral en donde el numerador no va a ser el polinomio del numerador que tengo acá. Va a ser un valor constante, que le voy a llamar a por ahora. Y el denominador va a ser uno de los factores que tengo acá, en este polinomio del denominador. Más la fracción, la integral de b, x más 2, diferencial de x. Bueno, ustedes después lo leen en detalle, esto es así de simple, es bastante rápido la explicación. Entonces, fíjense, obtenemos 2 raíces, construimos 2 fracciones. Los numeradores son constantes, cualesquiera, porque después ustedes van a comprobar que un cociente de este tipo lo pueden descomponer como una suma de fracciones, donde las constantes son valores reales cualesquiera. Que si después ustedes hacen la cuenta, o sea, si sacarían como un denominador y todo lo demás, llegan a esta expresión. Bueno, la solución a estas integrales, fíjense, estas integrales la podría escribir así. El a es una constante, dijimos que hay una propiedad que me la permite quitar fuera la integral. Sería a por la integral de 1 sobre x menos 2, diferencial de x, más b por la integral de 1 sobre x más 2, diferencial de x. 1 sobre x menos 2, si lo hago por una sustitución, o reconozco que esto es la derivada de un logaritmo, después ustedes lo ven en detalle, quiere decir que la solución a esta integral sería a por el logaritmo natural de x menos 2 más b por el logaritmo natural de x más 2, más la constante. O sea que de estas integrales, esta es la solución. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Buscar cuál es el valor de a y cuál es el valor de b. ¿Está claro? Siempre es igual esto. Nada más que cuando tengan raíces reales iguales, que la construcción de las fracciones va a depender de la multiplicidad de raíces. Quiere decir que la cantidad de veces que se les presentó la raíz, supongamos que hubiéramos encontrado que las raíces eran 2 raíces iguales, 2, valen 2. Entonces, la construcción de esto hubiera sido también 2 fracciones, nada más que acá tendríamos sobre x menos 2, acá hubiese sido sobre x menos 2, y se le pone un cuadrado, que no es que esté elevado al cuadrado, sino significa que se presentó por segunda vez la raíz. Bueno, eso es para cuando ustedes vean los ejercicios. Entonces, ¿cómo vamos a calcular estos valores?
Lo que hacemos es igualar estas dos expresiones sin los signos de las integrales. Quiere decir que voy a igualar 5x menos 2 sobre x menos 2 por x más 2 va a ser igual a sobre x menos 2 más b sobre x más 2. Bueno, acá tienen distintas formas de resolverlo. Pueden sacar como un denominador acá en este segundo miembro, asociarlo, simplificarlo directamente. Estos dos factores que están dividiendo lo pueden pasar multiplicando. Como tienen una suma, van a multiplicar a cada término y pueden simplificarlo. O sea que ustedes después lo resuelven como quieran. Yo les voy a hacer de una manera más rápida, donde si paso estos factores que están dividiendo, multiplicando el segundo miembro de la igualdad, me va a quedar x menos 2 por x más 2 más b sobre x más 2 es igual a x menos 2 por x más 2. Fíjense, puedo simplificar estos dos y en realidad esto me ha quedado 5x menos 2 es igual a sobre, a por x más 2 y más b por x menos 2. Ahí llegamos. ¿Cómo hago para encontrar ahora esto? Le puedo dar cualquier valor real a la ecuación e ir reemplazando e ir despejando los valores. Pero en realidad, los valores más fáciles para reemplazar son los valores de las raíces. Tenemos una raíz es menos 2 y la otra raíz es 2. Entonces lo que hago es reemplazar por el valor de las raíces donde tengo x y despejo y me va a quedar encuentro directamente los valores. Podría usar otros, pero se me va a complicar las cuentas. Reemplazo por menos 2, tendría 5 por menos 2 en el primer miembro, a por menos 2 más b por menos 2 menos 2. Si hago la cuenta, acá tendría 5 por 2, 10, negativo menos 2 menos 12 es igual, acá tengo menos 2 más 2, 0, por esto 0, más b por menos 4. Si despejo b me quedaría menos 12 sobre menos 4 es igual a b, o sea que menos por menos me quedaría 3 es igual a b. Quiere decir que b vale 3, ¿sí? Ahora, ¿cuánto vale a? Reemplazo por 2. Vamos a hacerlo acá arriba. Uy, borré la solución. No quería borrar esto. Reemplazo por 2 sería 5 por 2 menos 2 para el primer miembro, igual a por 2 más b por 2 menos 2. ¿Sí? Bueno, haciendo la cuenta que me queda 5 por 2, 10 menos 2, 8 es igual a por 4 y acá se me hace 0. Si despejo a me quedaría 8 dividido 4, 2 es igual a a. Quiere decir que encontré el valor de a y b, lo que hago ahora es reemplazar en la solución el valor de a por 2 y el valor de b por 3. Y ya está. Ese sería el descomposición de fracciones. Lo que tienen que tener presente es, primero, buscar las raíces del polinomio, o sea, aparte de las condiciones de que el grado del numerador sea el grado del polinomio del numerador sea menor que el del denominador, etcétera, etcétera, buscar las raíces del polinomio del denominador y factorizarlo y después construir tantas fracciones como raíces hayan encontrado, sean iguales o distintas. ¿Qué se puede presentar? Que tengan a lo mejor raíces iguales y distintas dentro de un mismo, que el polinomio, perdón, las raíces de un polinomio sean iguales o distintas. Entonces van a tener que construir tantas fracciones como raíces tengan, ya sean iguales o distintas. Bueno, ¿está claro esto? No sé si quieren que les haga una de la división. No tenemos más tiempo.
¿Una hora y media ya? Uy, qué largo. Bueno, acá ¿qué puede suceder? Que ustedes tengan, para plantear, antes de de hacer el método, de aplicar el método, le hago la división rápida nomás para que ustedes vean y después ustedes vean el método. Pero dentro de esta misma actividad tienen, por ejemplo, la actividad F, ¿sí? La F, donde tienen un cociente que es 3x al cubo menos, más 5x sobre x al cuadrado menos x menos 2. Fíjense ahí ustedes lo que tienen es que el grado del polinomio del numerador es mayor que el del denominador. Entonces lo que tienen que hacer es la división de los polinomios. Para hacer la división tienen que completar los polinomios. Completamos el polinomio del numerador, que es 3x al cubo, más el término x cuadrado no aparece, por lo tanto tiene su coeficiente 0, pero lo pongo. Después me quedaría más 5x y más el término independiente, que no hace falta pero lo dejamos. Dividido el x al cuadrado menos x menos 2. Entonces, ¿cómo hago la división? Lo que tengo que ir analizando es, para este término le correspondería, o sea, acá tengo 3 términos, ¿cómo hacen la división con los números? Si tienen 3, ven cuántos les contiene. Pero ¿cómo voy buscando los valores de su cociente o su resultado? Lo que hago es, este primer término lo divido por el término, o el primer término del divisor. Entonces, 3x al cubo lo divido por x al cuadrado. Simplifico acá y me queda 3x. Este valor, con el signo que tenga acá del cociente que hago, va a ser el valor que voy a empezar a, el valor del resultado que voy a empezar a operar. Entonces, ¿qué hago? 3x por 2, 6x. Son 3 términos, lo ubico a la altura del tercer término. Y siempre considerando que me queden la x a la 1 y la x a la 1, porque después tengo que restar. Sería 3x por x, 3x cuadrado. Es negativo, me quedaría menos, acá también negativo. Me quedaría menos 6x y menos 3x cuadrado. 3x por x cuadrado me quedaría 3x al cubo. Ahora, ¿qué hago? Lo mismo que hacen ustedes con la división, que restan, nada más que uno lo hace mental cuando hace la división de dos números, restamos. 3x cubo menos 3x cubo, 0. 0 menos menos me quedaría más 3x cuadrado. 5x menos menos más 6x más 11x. Bien. Tengo x cuadrado, los dos polinomios del mismo grado. Tengo que seguir dividiendo. Entonces hago lo mismo. El primer término, 3x al cuadrado, lo divido por el primer término y me queda 3 con signo positivo más 3. Entonces ahora multiplico 3 por 2 menos 6. A la altura del término independiente que yo le había puesto 0 va menos 6. 3 por menos x, menos 3x, y 3 por x cuadrado, 3x cuadrado. Y lo resto. 3x cuadrado menos 3x cuadrado, 0. 11 menos menos más 3x será 14x. 0 menos menos más 6. Ya me queda un polinomio de grado 1, que ya no lo puedo seguir dividiendo, porque recuerden que si acá les queda un número menor que el divisor, tienen que aplicar la coma cuando lo hacen con los valores numéricos. Entonces, esto es el resto de la división. ¿Cómo se construye ese integral? Ese integral va a tener una parte entera que es el cociente, que sería el resultado de la división, que sería 3x más 3, diferencial de x, más una parte fraccionaria, que va a ser el resto sobre el divisor. El resto es 14x más 6 sobre el divisor, que es x al cuadrado menos x menos 2. Entonces les queda una parte entera, que es una integral inmediata,
y esta integral que les queda ahora ya para poder usar el método de fracciones simples, porque entonces el polinomio numerador es más chico que el denominador. Bueno, eso después ustedes lo leen en detalle, lo tienen ahí bien explicado en el módulo, pero yo les quería explicar esto para ver cómo hacen la división.